reunirme con un gran amigo, una persona ampliamente conocido en el ambiente, no solamente deportivo, por sus grandes actuaciones en diferentes torneos internacionales, iberoamericanos, centroamericanos, bolivarianos. Recuerdo uno de los más importantes, que fue el de Jamaica, donde consiguió un récord que luego perduró durante 28 años para que se lo rompieran, que fue de 7,68 metros en salto largo. Y entre otras cosas, un hombre también con distinción del premio Inca del año 2014. Y bueno, practicante fugazmente de voleibol, de baloncesto, pero su historia se remonta muchos años atrás, cuando se destacó en el comienzo con el atletismo. Se consiguió allí con grandes figuras para esa época, figuras como Teófilo Delbel, un caballero de apellido Ferrer, que creo que era ballista, que pasaba a las vallas en los 400 metros. Paulino. Paulino Ferrer. Paulino Ferrer, muy bien, muchas gracias, Paulino Ferrer. Ese mismo Hace noto de Bonis. de Bonis, que por cierto fue el primer medallista olímpico que tuvo Venezuela con su salto triple, que aquello fue formidable. Pero hablando de Bonis, justamente John Carrillo, después que ya presente su saludo, tuvo una oportunidad de acompañarlo justamente en Jamaica, porque estos caballeros siempre estuvieron primero en ese interín del salto largo para buscar lo que finalmente completó de Bonis, que fue su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con del salto triple. Así que bienvenido, John. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Muy amable. Ser parte de la historia, bueno, ligeramente la historia, porque además de esto, John tiene algunas otras cosas importantes que en más adelante es posible que podamos más o menos tratar de ver un poco el background que tengo aquí, que podemos ver gente de la farándula, porque también estuvo muy ligado a la farándula. Y me apuntaba mi esposa, Olivia Ramírez de Osorio, que yo no solamente estuvo en el ámbito deportivo, sino que siempre estuvo muy ligado a la gente de la prensa, de la radio, de la televisión, y un sinnúmero de amigos, bueno, que es incontable. Y las historias, no solamente esto se radican con el atletismo, sino también con la farándula. Así que usted la ha pasado muy bien, gracias a Dios. Somos de la misma generación, porque nacimos hace unos años por allá atrás. Unos años donde se comienza con un 9 y luego vienen otros dos números que no hay mejor no decirlo. En el octavo piso, no te dé pena. Pero siempre somos de la misma generación, del mismo año. Claro, claro. Yo soy del 13 de julio, ¿y tú? En marzo, 27 de marzo. Te me adelantaste por unos meses. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo anda todo? La familia. Bueno, aquí soportando a la corona que nos mandaron de China y, por supuesto, y la otra corona que tenemos aquí. Qué insoportable. Es un soporte impresionante. Sí, es insoportable, la verdad. Sí. Afortunadamente el deporte nos ayudó a fortalecernos en cuanto al espíritu, a los dolores físicos y del alma. Y bueno, ahí Se congeló momentáneamente. 2020, ¿no? Ahí está de nuevo. Pero Me decía yo creo que vamos a seguir adelante. sí. ¿Sabes qué? Hablando de Arnoldo, casualmente en Kingston, en donde yo batí el salto largo centroamericano, el récord, que lo tenía Wesley Clayton, de allá de Jamaica, por cierto. Es Por eso ese estadio estaba lleno, porque estaban esperando que Wesley Clayton ganara, porque venía de ganar una semana antes el salto largo en las competencias de la Cosmo World. Y aquel estadio estaba repleto, y fue la última prueba. Y resulta pues y pero entonces, ¿quién era? de Bonis, porque exactamente tuve la oportunidad de competir con De Bonis, quien fue uno de mis ídolos, pues cuando él ganó la medalla de bronce
en los Juegos de Helsinki en el 52. En el 52, cuando él En ganó el la medalla 52. de bronce en triple, yo estaba ganando el juego interescolar en el José Pérez Colmenar, en el estadio que desapareció. Había gané los 80 metros con falla y salto largo. Yo tenía 12 años. O sea que ese fue una buena antesala en lo que se refiere a su trabajo en el atletismo de Boris, de haber estado primero con el salto largo y luego buscó irse a otra especialidad que es el caso de salto triple. Y yo creo que mucho de esto ha ocurrido porque fíjate, es la misma situación que tiene esta jovencita Yulimar Yulimar. Rojas. Sí, la misma, porque ella estuvo primero con salto largo, luego con salto alto y posteriormente se fue al salto triple. Pues yo la Correcto. conocí a ella en Puerto La Cruz porque ella nació en Caracas pero se fue a vivir en Puerto La Cruz y allí se consiguió Velázquez. Con Velázquez que es el entrenador de esta joven. Correcto. Él fue que él, viendo el potencial que ella tenía, Ujú. la entusiasmó para que incursionara en el atletismo. Así Y muy es. bien, mira que ahorita hizo 14:27, que Ujú. es su primera actuación en esta temporada y es muy buena. Yo creo que ella realmente va a ser la primera mujer en alcanzar los 16 metros. Es Tengo la posible, seguridad y yo que quiero eso que va sea a así. suceder. Bueno, como todo ha venido sucediendo, porque progresivamente ya el atleta se prepara de una forma diferente, hay una cantidad de estudios, de una formación diferente a la que ustedes vivieron, porque es el caso mismo que tú tuviste en tu actuación de unos 7 metros 68 centímetros en salto largo, cuando ahora superan 8 metros y tantos largos también de centímetros. Esa es una actual marca que existe en el salto largo. Igual ocurre con los saltos triples. Porque fíjate, Claro, claro. esa muchacha casi hace los Eh, saltos de Bonis. sí, pero Brígido me entusiasmó también para que incursionara en los 100 metros con valla. Ujú. Y entonces, eh, por cierto, que en un Suramericanos, yo tenía como 2 años sin entrenar las vallas y ganando el salto largo en esos Suramericanos en Lima, no, perdón, en Cali, Ujú. Eduardo Alfonso, que era un estratega y un dirigente extraordinario, muy, muy, muy Sí, vivo, muy audaz, se dio cuenta de que si yo competía en 100 metros con valla y llegaba de tercero o de segundo, Venezuela iba a ser campeón suramericano en esos suramericanos que se hicieron en Cali. Y en pleno salto largo, ese de la tribuna se acercó y me dijo que me retirara porque ya con ese salto que yo había hecho, son en los 3 primeros saltos, en el tercero yo hice como 7,50 metros y él enseguida se le prendió el bombillo y dijo, con 7,50 no va a perder John, déjame sacarlo de la prueba y porque me inscribió en la 100 metros con valla, pero yo no sabía que me había inscrito. La misma noche eran los 100 metros con valla. Yo no había ujú. entrenado y mucho menos había calentado, ¿no? Entonces me fui porque yo como que estaba en el tercer hit y clasificaban los 2 primeros para las semifinales. Bueno, gané esa semifinal después de tanto tiempo sin entrenar en la valla. Y al día siguiente era en la final de los 100 metros con valla. Entonces en la mañana me fui con un colega tuyo, Próspero Navarro Sotillo, Ah, correcto. que era el periodista de la delegación, y entonces me fui con él al estadio un tempranito. Y él era le pidió una pistola de salida a Eduardo y nos fuimos al estadio. Y estuve casi toda la mañana y toda la tarde entrenando y él era el juez de salida ayudándome a mí, ¿no? Bueno, y resulta que a las 8 de la noche gané los 100 metros con valla sudamericana, después de tanto tiempo. Y con ese triunfo ganamos los Juegos Suramericanos de Cali. La estrategia y la audacia de Eduardo y por supuesto ese equipo de atletismo era formidable, pues. Mis compañeros aupándome porque sabían que había la garra para yo hacer entrar entre los 3 primeros. Y como efecto, pero
resulta que gané la medalla de oro y con ese triunfo ganamos los Juegos Suramericanos en 100 metros con valla. Eso es la visión también de un entrenador, porque fue Brígido quien me entusiasmó para hacer los 100 con valla, 110 con valla. Por eso Velázquez, cuando llevó a Yulimar al salto triple, tuvo una visión extraordinaria. Es verdad. Extraordinaria. Justamente, bueno, su capacidad como entrenador le permitió eso, además de las condiciones de esta joven, porque con 1,95 m de estatura que tiene esta joven, ¿cuánto estará desde la planta de los pies hasta la cintura? Las piernas deben ser larguísimas, ¿no? Para tener esa estatura. Las mejores atletas del mundo. Y va a trascender muchísimo porque el salto triple es una de las pruebas más difíciles, más incómodas, y en donde el atleta dura muy poco, porque esos 3 saltos repercuten en el cerebro, como no tienes una idea, ¿verdad? Esos 3 intentos después del rechazo de la tabla, el aterrizaje con una pierna, después con la otra, la alternabilidad de las piernas son terribles, y por eso deben de aprovechar sus mejores tiempos, porque puede dedicarse pues al salto alto o al salto largo, pero durar mucho tiempo en el triple es imposible, de tal manera que yo creo que en el 2021, el año que viene, en donde se van a hacer los Juegos en Tokio, ella va a ser, si Dios quiere que mantiene su salud, ella va a asombrar al mundo con ese acercamiento a los 16 metros. Sí, señor, así mismo es. Oye, hablando de esa situación de los metros por correr antes de llegar a lo que es la tabla para dar el salto y evitar un foul, era algo complicado también en el mismo salto largo al pisar evitar o hacer contacto para que no haya el foul, de dar el salto, ese impulso, porque prácticamente usted lo que hace es en esa ocasión que yo te vi por allí en una foto, aquí mismo está en la foto, están como volando, me imagino yo, porque 7 metros, hay que ver lo que es 7 metros de arriba, es como que no lo estuvieran levantando así, como llevándolo para allá. Es difícil, ¿no? Cuéntame algo. Sí, hay que tener una entrega y un entrenamiento regular para todas las pruebas, los lanzamientos, los saltos, y en especial la coordinación de la velocidad y el rechazo en la tabla tiene que ser muy coordinado, porque no puede perder la velocidad de impulso, que es lo que te da con el rechazo de la tabla, y evitar el foul. Y hacer foul, aparte de ir agotándote de los 6 saltos, si es que tú en los 3 primeros te metes dentro de la final, es un desgaste, que es una de las cosas que tiene que mejorar Yulimar, porque ella da muchos fouls, tiene que coordinar más sus emociones con la carrera de impulso, porque todo lo tiene. Cuando ella logre realmente hacer todo ese rechazo con su velocidad máxima, va a trascender por muchos años como la mejor saltadora de triple del mundo, y con una marca muy cercana a los 16 metros, que es mucho decir en una mujer. Así es. Estamos conversando con John Muñoz en este capítulo número 8 de nuestro programa, y también me encantaría conocer un poco más de toda tu trayectoria, porque transcurriste tu labor dentro de lo que es el atletismo en competencias iberoamericanos, suramericanos, centroamericanos y del Caribe, bueno, un sinnúmero, y en ellas siempre alguna medalla, y por qué no también algún otro reconocimiento, tanto en nuestro país como por fuera, y en un momento grande en la historia del atletismo venezolano, porque ahí habían figuras como el caso mismo que comentabas antes de comenzar en esta conversación, Horacio Esteves, Rafael Romero, Arnoldo de Bonis,
estaba en ese grupo. Bueno, ya de Bonis estaba prácticamente como saliendo, cuando ustedes ya llegan y tú te consigues con esa nueva generación, donde también está un joven Roberto Caravaca, estaba también Héctor Thomas, su hermano, que competía también en Pasando la Valla, alguna otra persona que se me puede escapar de momento de esa gran historia del atletismo que tú compartiste con todos ellos, a pesar de que te conseguiste con ellos en ese principio con una diferencia de edad muy grande, porque tú mencionaste ahora a Ferrero y me conseguí que nació por allá en el año 1996, 26 que digo, no sé qué diferencia había de edad, en el caso tuyo, pero oye, es una diferencia muy grande que tenías tú con ellos y que tú conseguías allí con tus primeros, no sé, zapatos para correr en la pista, para saltar en la pista y todo eso, y te conseguiste con todas esas estrellas y luego estás con ellos en la cancha. Sí, eso fue extraordinario. Mis dos ídolos en el atletismo eran Brigido Iriarte y Arnoldo de Bonis. Las revistas deportivas de la época reseñaban las hazañas de ellos. Y justamente yo, a la edad de 12 años, ya estaba tratando de, y bueno, no solamente yo, sino todos los muchachos de mi barrio del Cementerio, eh, corríamos, saltábamos y lanzábamos. Por supuesto, no lanzábamos bala ni jabalina, pero sí mucha piedra y mucha pelota de goma. Entonces, afortunadamente vinieron unos juegos interescolares, que fue lo que te señalé hace momento cuando iniciamos la conversación. Y en la calle inventamos un salto triple, que era llegar de una acera a la otra acera. Es decir, pues en pleno macadam, cuando eran macadam y las otras eran de asfalto, hacíamos nuestro salto triple y nuestro salto largo. Bueno, pero nos sirvió porque en esos juegos interescolares, yo representando a la escuela Francisco Pimentel, había un José Pérez Colmenares que desapareció porque construyeron el retén de Katia. Tumbaron el estadio, bueno, y entonces pasó la autopista también muy cerca, y entonces destruyeron el estadio para permitir el acceso a la autopista Caracas-La Guaira, y al lado, que quedaba el retén de Katia, bueno, ahí estaba exactamente el José Pérez Colmenares. Ahí, en esa época, De Bonis era el campeón de salto largo y de triple, Teófilo Davis-Bell, ambos venían de competir en Helsinki, en los Juegos Olímpicos del 52. Y realmente yo aspiraba a competir con ellos. Luego en los Juegos Olímpicos del 56, que fue el debut de Rafael Romero y esos extraordinarios corredores de la primera posta de 4x100, que la conformaron Rafael Romero, Clyde Bona, Apolinar Solórzano, Roy Murat y Rafael Romero, cuando llegaron a Venezuela, de venir de Australia, Melbourne, Australia, ellos, tanto Alfonso Bruno, que se me olvidaba Bruno me regaló el pantalón de la delegación, y Rafael me regaló la chaqueta. Entonces, imagínate tú. Anteriormente, Brígido me había regalado el mono que llevó a Venezuela, el mono de él, a Helsinki. Y por supuesto, yo, te digo, dándome aquellas ínfulas en el Estadio Nacional del Paraíso, hoy Brígido Iriarte, una tarde, un día tenía el mono de Horacio, de Rafael y de Bruno, y después al día siguiente iba con el de Brígido. Imagínate, eso para mí eran los mejores trofeos. Hasta que llegué, ciertamente, a competir con ambos. Con Bell, que era el campeón de 100 metros con valla, participamos en conjunto, y yo empaté el récord nacional de 100 metros con valla que tenía el propio Teófilo Davis-Bell. Con Brígido, bueno, el orgullo y la satisfacción de Brígido cuando
yo gané la medalla en Kingston, que es una lástima que no aparece en la fotografía en donde el propio Brígido baja al estadio en Kingston y me hace en hombro, y como ese estadio estaba, bueno, lleno de venezolanos, porque eran los juegos centroamericanos, y entonces los basquetbolistas, los jugadores de voleibol, los nadadores, toda Venezuela Béisbol, sí, estaba toda allí esa gente estaba allí, viendo sí. ese evento, y imagínate la, el orgullo, la satisfacción que yo tenía que toda esa gente estuviera en la tribuna. Y Brígido, nada más desde la tribuna aupándome, y cuando en el último salto fue cuando yo pude ganar con esa marca que realmente pues era extraordinario. Solamente Bob Beamon y muy poco, bueno, ya han sobrepasado los 8 metros. Realmente fue maravilloso ese equipo que ustedes, los periodistas, lo bautizaron con el apelativo de los superdotados. Y los superdotados, que muchas personas me preguntan, obedece a que con tan poca eh, ayuda, entre comillas, eh, Venezuela podía vencer a naciones que tenían mayor tradición atlética que nosotros, como Argentina, Brasil, las islas del Caribe, entre ellas Puerto Rico y Cuba, hasta que llegó un momento en que nosotros nos convertimos en los mejores de la región y sobrepasamos a todos esos grandes atletas. Yo, por ejemplo, gané campeón bolivariano en 2 oportunidades, 3 bolivarianos en salto largo, campeón y récordman de salto largo centroamericano, campeón suramericano de salto largo y 100 metros con valla, y después, detrás del campeón mundial, Ralph Boston, en Brasil, en Sao Paulo, en los Juegos Panamericanos en el 63, con la medalla de bronce detrás de los dos norteamericanos, entre ellos Ralph Boston, que era eh, el campeón mundial en ese momento. Entonces, claro, toda esa serie de, de batallas deportivas que no solamente nos enseñó a ganar, sino también a perder. Maravilloso cuando el Círculo de Cronistas Deportivos de Venezuela me eleva al Salón de la Fama del Deporte Nacional. Así es. Hace pocos meses, la Confederación Suramericana de Atletismo también me confirió y me elevó al Gran Salón de los Atletas Suramericanos. La medalla me la hizo llegar a través de la Federación de Atletismo de Venezuela. Y bueno, estamos también en el Salón de la Fama del Atletismo. Y ha sido una vida completamente pues dedicada a la actividad deportiva. Y después luego como en la parte laboral, en la cual realmente la profesora Osorio me ayudó muchísimo. Y hasta que llegué también a hacer tantos años en la Universidad Simón Bolívar, en donde fui director por casi 20 años, el director de deporte de la universidad. Por supuesto, toda una vida dedicada a esa especialidad y a esa herramienta de la educación tan maravillosa como es el deporte. Y yo creo que vamos a lograr el que esta juventud nuestra se reencuentre con el proceso extraordinario de la actividad deportiva para todas las especialidades, porque tenemos este don de la que nos dio la naturaleza a los venezolanos para participar no solamente en las carreras, en los saltos, sino en los deportes de combate, en los deportes tal cual como la natación. Sí, señor. Hemos tenido figuras realmente extraordinarias en todas las actividades deportivas. Y a pesar de las limitaciones, realmente hemos conseguido estar dentro de un sitial del deporte venezolano a través del esfuerzo de muchísima gente, de muchísimos profesores de educación física, nuestros entrenadores, la prensa nacional que ha sido tan extraordinaria, y después con el advenimiento de la televisión a color, bueno, realmente hemos tenido ese gran apoyo.
el apoyo que nos dieron la Criol y la Shell en aquella oportunidad con los Juegos Olímpicos Claro. de Criol y los Juegos Shell, que colaboraron muchísimo con esa playa de atletas que ellos formaron en sus juegos petroleros, tanto en el Zulia como en Monaga, como en Falcón. Y bueno, después los juegos interescolares y los juegos interliceístas, nosotros pudimos, conjuntamente con los atletas de los Juegos del Petróleo de Venezuela, hacer pues del atletismo una especialidad que durante bastante tiempo estuvo en la cúspide del atletismo suramericano y de Centroamérica. Afortunadamente ahora esta joven figura, Yulimaro Rojas, ha levantado un poco más el ánimo con relación a esto, porque apenas consiguiendo ayer esta nueva marca del salto triple, las manifestaciones que se hicieron a través de los diferentes manifestaciones ahora por parte de lo que es la prensa, la radio, la televisión, el Twitter, el internet, todo eso, bueno, era un baño de felicidad que nos estaba llegando a nosotros los venezolanos, que yo sé que no está haciendo carrera en Venezuela, por esas mismas condiciones de las que los países, nuestro país, pero afortunadamente se traslada a España y en España tiene allí a Cubano Pedroso, que fue un ganador de salto largo también y que es al campeón mundial y se encargó pues de Yulimaro, una gran ayuda, y ella afortunadamente pues está en este momento con uno de los clubes, creo que es el Barcelona de España, donde ella está ingresa ya como una de las figuras importantes. En esa historia, verdaderamente es importante porque se necesita un relevo en lo que se refiere al atletismo y otra parte que continúe de nuevo esa historia, se recupere algo más, porque tú lo acabas de mencionar ahora que perteneces al Salón de la Fama del Atletismo, una creación propia de hace unos años, inclusive que tú estabas allí involucrado en ello, buscando la forma de ver si lo pudieron, lograron, crearon ese grupo, tenerlo por lo menos para que la gente conozca quiénes son y qué hicieron en el atletismo para merecer los premios que en ese momento tienen en sus manos. Eso hay que recuperarlo. Sí, eso es correcto. Pero no podemos olvidar a una muchachita que se llama Rosbailis Peinado. Ah, correcto. Que ahorita es la sexta saltadora de garrocha o pértiga. Y su primer evento, hace como 3 semanas, llegó de sexta con 4 metros 30 centímetros, que es halagador porque es el primer evento de la temporada. Esa muchachita de La Vega va a ser también y va a dar mucho brillo a la nación, a Venezuela. Y conjuntamente con Yulimar, ambas clasificaron para los Juegos Olímpicos de Tokio. Rosbailis Peinado y Yulimar. Uy, qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, recuerdo yo a Benir de Acanio, también a Vidal. Gisela Vidal, extraordinarias atletas, sin duda alguna. Lucía Bamonde. Lucía Bamonde, no es otra que se puede mencionar. Oye, no he recordado a Lucía Bamonde, ¿no? Sí. Grandes figuras de la época también, ¿no? Ahora, todo esto te llevó luego a buscar y ser posteriormente un entrenador, una persona que puede dedicarse también a la educación física, y como ellos pues recurren a hacer tus estudios, creo que en la Escuela Nacional de Educación Física, y posteriormente va a la Universidad Simón Bolívar, tal como tú lo dijiste, durante 20 años, o sea que eres un profesor jubilado de esta institución, cosa que me contenta mucho y que por supuesto te lo mereces por toda tu trayectoria, y ligado con un sinnúmero de cosas, tanto con el Comité Olímpico, porque siempre estás compartiendo con la gente del Comité Olímpico, dando algunas opiniones, dando a conocer parte de lo que pudiste observar en esa trayectoria tuya como atleta en la pista, y que les ha servido de mucho.
y que también siguen unos pasos importantes, y ver si podemos conseguir a alguien como Alfonso, que no solamente fue un hombre como directivo de la Federación de Atletismo de Venezuela, sino que también se la sabía todo, como dicen, porque sabía dónde poner una piedra aquí, poner otra piedra allá, como en el ajedrez para agarrar el cuento. O sea, ese se la como dio lugar. Yo creo que es el más brillante de todos los hombres que han estado al frente de las federaciones en Venezuela. Muy sagaz, y además se convirtió en el líder, en el contexto del atletismo mundial. Todos quedaban esa anécdota de los iberoamericanos con la descalificación del relevo de 4% de Venezuela. Fue algo realmente extraordinario. Yo recuerdo que Rafael Ruggeri, que en paz descanse, y Omar Lares, dos extraordinarios periodistas deportivos de Venezuela, que estuvieron allí porque fueron los periodistas que nos acompañaron a los iberoamericanos de Madrid, quedaron cortos, maravillados de la capacidad de cómo contribuye Eduardo al triunfo de los Juegos Iberoamericanos de nosotros, de Venezuela. Porque resulta que en esa época las pistas no eran sintéticas, sino eran de carboncillo o de tierra. La pista de Madrid era de tierra, pero resulta que los avances donde el atleta, el corredor del relevo, tiene que recoger el testigo en el sector de los avances. El reglamento decía que los avances, para que el atleta pudiera verlos, tienen que estar pintados de cal. Y resulta que Arquímedes Herrera, de acuerdo a la apreciación de los jueces, sobrepasó el tercer avance. Llega Eduardo Alfonso cuando descalifican al relevo venezolano y dicen el motivo. Entonces Eduardo lleva al Consejo de Honor y de Disciplina de los Juegos al sitio en donde los jueces dicen que sobrepasó la zona Arquímedes Herrera. Entonces enseguida Eduardo dice sí, pero yo impugno esa descalificación porque el reglamento dice que apela al librito, que los avances tienen que estar pintados de cal, y la cal en todas partes del mundo es blanca. Mi atleta, ¿verdad?, no pudo ver, ¿verdad?, porque esta marca se confunde con el fondo de la pista. No hay cal verde en el mundo. El reglamento dice que la cal es blanca. Y como efecto, bueno, nadie pudo objetarlo. Y después dice, bueno, ustedes me pueden llamar a un químico, a un ingeniero, quien sea, para que ratifique que la cal es blanca. Y tuvieron que en España de nuevo hacer la carrera de 4%. Es algo maravilloso, de la genialidad y la velocidad mental de Eduardo Alfonso. Así es, y reconocido mundialmente ese caballero en su época. Sí, muchos años también dentro de él no sobrepasaba era muy delicado con los entrenadores, pero siempre dentro de su idioma él generaba una conversación cuando él creía que podía a través de su observación ayudar a los entrenadores a tomar decisiones con mucha decencia, pero lo lograba sin ser entrenador, pero sí, muy sagaz y muy inteligente. Claro, así mismo es. Bueno, pero Dios quiera que así sea, que se pueda conseguir un poco más de apoyo en la parte deportiva. Bueno, de eso, por supuesto, es una responsabilidad del gobierno y de las autoridades competentes en relación a lo que es el deporte con el gobierno, tratar de conseguir los beneficios propios para que pueda continuar esa actividad que por muchos años, en el caso del atletismo, dio los frutos, igual como sucedió con el baloncesto
el aporte que ha tenido en el baloncesto, como también ocurrió en el béisbol en una época, estaba hablando hace un momento de esos Juegos Centroamericanos, donde el único enemigo cercano que teníamos nosotros y que siempre estábamos luchando con ellos porque Cuba siempre se nos iba arriba, era Colombia, Venezuela. Resulta que Venezuela pasa allí, ahora bajar, y se atravesan otros en casi todos esos juegos deportivos porque no hay, lamentablemente, ese seguimiento que existía hace tantos años y que hace mucha falta que eso ocurra ahora. Y debería ser. Claro, hasta en los juegos bolivarianos, ya Colombia nos sobrepasa, nos gana porque es que su desarrollo, el deporte, no solamente el atletismo, sino en general el deporte colombiano, y ha avanzado muchísimo, se ha desarrollado muchísimo, porque el interés que el Estado tiene que poner en apoyar las actividades deportivas, sobre todo, no solamente en la juventud, sino también en las personas de la tercera edad, pues el deporte para todos, el deporte en función de la salud. Entonces, hay que rescatar los juegos, como ya no hay los juegos petroleros, porque ya ni siquiera petróleo existe. No hay combustible, me refiero al combustible que le daban los juegos liceístas, los juegos interinstitutos militares, y los juegos estudiantiles, tanto liceístas como de la primera etapa, como es los primeros grados, los primeros años de la educación, y por supuesto, de ahí se desarrollaba los participantes. Por ejemplo, en la parte de atrás, donde está usted, príncipe, hay una foto donde está Héctor Thomas, Horacio Esteves, que para descanse, el tercer hombre en el mundo en hacer 10 segundos clavados en 100 metros. Arnoldo de Bonis, nuestra primera medalla olímpica, y yo, estamos allí atrás. Bueno, Héctor de Santomé, Horacio de Yaracuy, de Bonis de Zulia y yo de Caracas. Porque los que no éramos maracuchos, ni tampoco de Falcón, ni de esos estados. Ni de Aragua, ni Carabobo. Exactamente. Bueno, después Carabobo tuvo una época extraordinaria, y también tuvo estado de Aragua. Sí, correcto. Vio muchísimo con el desarrollo del atletismo. Así es. Pero hay que rescatar esa actividad sobre todo de las instituciones, porque cuando llegan las instituciones, ya sean civiles o militares, ya tienen al grupo de la patente, que es el ser humano, ya lo tienes allí. Entonces lo que hay que distribuir a los jóvenes que les guste su especialidad deportiva. Unos escogerán su voleibol, otros irán hacia el baloncesto, otros irán a la natación, otros irán al atletismo, y de esa manera, de nuevo, rescatar una actividad tan importante como es la actividad del deporte, como años anteriores. En donde, por cierto, nunca se me olvida ese proceso que tuvimos cuando Olivia fue la supervisora, la directora del deporte en secundaria, porque periódicamente se hacía esa actividad y hubo realmente un apoyo por parte del Ministerio de Educación. Y hay muchos jóvenes relevantes que salieron de esa actividad, que con toda responsabilidad puedo decir que en donde Olivia se dedicó por entero a su trabajo. Y fue una época de oro en ese momento del deporte estudiantil. Bueno, te agradezco ya en esta parte final de nuestra conversación, nuestra conversa, Lalo, la conversa, haberte tenido entre ese grupo excelente que hasta el momento he podido concretar con ellos en algunas actividades, tanto de la prensa como también del deporte, que tú mismo has visto algunos ya, y ahora nos da un poco más de ilustre
el espacio con tu presencia. Y muchas gracias por tu atención que nos has prestado. Y bueno, y no me queda más sino que continúe muy bien de salud, con la gentileza de siempre, con la amistad que hasta el momento has conservado con, no solamente con estos medios nuestros, sino que también con la gente de la farándula, amigo de Coco Gómez. Mi amigo Toco Gómez, Guillermito, Raúl Mundaray, Luis Salazar, bueno, de los dos, Albertico Limonta, de la telenovela, ¿cómo se llama? El derecho de nacer. El derecho de nacer, Albertico Limonta. Los dos vivían a una cuadra de mi casa, tanto Luis Salazar, que lo hizo por radio, como después Albertico Limonta también, Raúl Mundaray, que quedaba a 100 metros de donde vivía Luis. Y yo vivía en la acera de frente. Y entonces, bueno, imagínate. Y tremendo, tanto actores. Bueno, y mi compadre Deliomado León, que en paz descanse. Carlito González. Carlito González, imagínate. Claro. Todo. Y es que mantuve una amistad desde chiquitico. Eleazar Díaz Rangel. Iván Burnego. Ivancito, Iván Burnego, después Víctor José López, Apolinar Martínez, Eso, ¿no? te digo, bueno, Andrés Miranda, Álvaro, Abelardo, bueno, yo desde muchachito, bueno, yo empecé a escribir en el Nacional. Aristia Bastida, el que después crió el Círculo de Periodistas Científicos, que después lamentablemente tuvo porque Aristia, una de las hijas de Aristia era atleta juvenil, muy buena por cierto, y él cuando la llevó al estadio, se regresó para el superior con Nacional. Lamentablemente en una de esas viajes del estadio a su trabajo, tuvo un accidente de tránsito que fue en donde él quedó parapléjico. Aristia Bastida. Bueno, todos esos periodistas, y yo al lado con los índices, ya yo había empezado a escribir en el Nacional. ¿Por qué? Con razón alguien por ahí dijo en una oportunidad, o escribió en una oportunidad, John Muñoz de fina pluma. Exacto, de lápiz fino. Tú sabes que inclusive al lado de cuando el Nacional quedaba en la célebre esquina esa cerca del Silencio, había un café al lado en donde bueno, todos los coloristas deportivos salían a reunirse allí, a tomar un café y a conversar. Bueno, entonces dentro de esos cronistas estaba yo Muñoz allí con ellos. Yo recuerdo, ¿cómo se llamaba el célebre periodista no puedo del que te digo, chico, que escribía rapidísimo, que tuvo mucha fama, porque cuando yo recuerdo que nos encontrábamos y entonces yo estaba en deporte y él estaba en suceso, que fue muy célebre porque por esa capacidad que tenía para realmente tomar la noticia de los accidentes, etcétera, etcétera. No recuerdo su nombre ahorita, pero fuimos muy amigos. O sea, yo era amigo de los periodistas científicos, los de sucesos, los de deportes, siendo yo un muchachito. Y bueno, y de los de deportistas, de todo. Detrás de Miguel Sanabria, yo era que recogía la pelota cuando Miguel era el mejor arquero de Venezuela. Miguel Sanabria, el pez volador, y el Caribe Sanabria en el béisbol. Y después, bueno, imagínate tú. Ha sido muy linda mi trayectoria. Yo tengo una fotografía donde está tu señora esposa, estamos los dos, con unos deportistas increíbles. Esa foto la tengo yo en mi casa, enmarcada en una de las paredes donde están muchísimas fotografías mías desde que yo era muchachito. Estamos con Alberto Juan Torena. Ay, y Teófilo Stevenson. Teófilo Stevenson, exactamente, está en Bolivia. Atrás está Cigarrón Landaeta, que en paz descanse, y el profesor se llama Héctor. Estamos ahí, estamos Olivia y yo con esa gloria del deporte cubano. Del deporte. Bueno, John, placer. La verdad es que necesitamos mucho más tiempo para seguir conversando sobre toda esa trayectoria tuya y la trayectoria de todos tus compañeros y todas
tus manifestaciones que has tenido al cumplirlas en todo lo que es el ámbito social, deportivo, con muchas amistades. Y me contenta mucho verte y que te ves muy bien, de paso. Pero como Nos debe vemos ser. muy bien, nos vemos muy bien. Bueno, por eso es que hay que recomendarle a los muchachos en estos días, para terminar, porque el tiempo es oro, eh, fueron a entrevistarme a la casa una ya egresada, unos periodistas muy jóvenes, unos egresados de la Universidad Central y otros de otras universidades privadas, ¿no? Pero en el campo de la comunicación social. Entonces, ellos fueron para hacer un trabajo que ya salió al aire y entonces una de las periodistas muy jóvenes me preguntan mi edad. Yo le digo, yo tengo 81 años. ¿Qué? No, no, imposible. Y entonces ellos no lo creían. Digo, 81 años, 81 años. Pero eso, por eso que tiene que ser deporte. Pero ninguno de los periodistas que fueron a entrevistarme eran periodistas deportivos. Sino ahí pasaron, bueno, fueron con un límite de horas y se sobrepasaron. Llegaron a las 11 de la mañana a mi casa y se fueron a las 4 de la tarde porque después de la entrevista, con la conversa nada más tan extraordinaria y todo versó sobre el deporte. Bueno, ahora sí, le decimos, profesor, y nos comprometemos a hacer el deporte porque usted nos ha convencido de eso. Ay, qué grato. Andy, muchísimas gracias. No, siempre a tu orden. Mencionaste la conversa, esa es, Lalo, la conversa en otra oportunidad. También podremos intercambiar un poco más y conocer historias también de otra de la gente con tu vivencia, con todas tus cosas que has podido tener en tu vida. Así que un abrazo y te queremos mucho. Y te extrañamos ahora. Y te extrañamos ahora. Gracias. Saludos a todos tus hijos y a la señora Olivia. Mira, que él es así, él es asado, él es esto, él es muy respetuoso, él es muy caballero, él es muy preparado, él es todas las cualidades habidas y por haber. Ya me llama cuál otra no tenías. Entonces, siempre hablamos de ti, el profesor Gallego y yo por teléfono. Sí, siempre. Manuel y yo siempre estamos conversando por esa vía y siempre te recordamos. Sí, él me tiene al día. Bueno, tú sabes que, chicos, que en estos días yo me he dado pie porque he tenido algunos contactos con algunos profesores de educación física de Venezuela, de los que dieron sus opiniones por nosotros y de los que se quedaron y después nos sobrepasaron. Sí. Así es. Entonces, bueno, estaba ahí, tú sabes, reflexionando mucho sobre eso y de lo que tú también hiciste referencia sobre lo que hicimos juntos, que eso es lo más importante. Lo que se hizo en equipo, porque las cosas individuales no dan el éxito que tú puedes tener éxito personal, pero nuestra historia, nuestro deseo toda la vida fue no para nosotros, sino para los demás, para los niños, para los jóvenes, para los que se estaban formando, para los que estaban creciendo, etcétera, etcétera. Bueno, Dios quiera y la Virgen que pueda volver a ver alguna oportunidad en que el deporte escolar hechura de muchos colegas que nos antecedieron a nosotros, y muchos otros que después se incorporaron con nosotros. Yo siempre hago hincapié en los egresados de la Misión Deporte, que tuvo a cargo el profesor Evelio Torres. Eso fue una playa de muchachos, estudiantes, que muchos fueron luego al pedagógico y se convirtieron en excelentes profesionales. Y yo me gozo con la gente de pensar que caramba, ya también yo no tenía que pellizcar, yo me puse de acuerdo con él cuando comenzaron los cursos que era para actualizar a los profesores con las nuevas tendencias. Néstor Carvajal, que tenía una barba así. Entonces, él era sumamente inteligente, sumamente preparado, entregado totalmente a lo que le gusta, etcétera. Pero él tenía una cosa que cuando un profesor hablaba así se equivocaba mucho, muy profundamente, él se agarraba la barba y yo ya sabía que ese era el síntoma que él tenía y cómo es posible que este hombre diga eso. Entonces le dije, cuando tú te hables la barba yo te pellizco. Entonces llegamos a ese acuerdo. Entonces, como yo siempre estaba sentado al lado de él, le estaba hablando yo, barba para nada, pellizco contigo.
Entonces él inmediatamente cambiaba. Eso era nuestro signo de cuidado con lo que estás haciendo. Sí, qué bien, qué bien. Porque los profesores se impactaban de algo así, no porque no lo decía, pero el gesto, ¿no? Ya ellos sabían que, ay, me equivoqué, cometí un error, qué pena que no hice. Pero yo, chiquitín. Sí, son muchas vivencias y muchas cosas que, bueno, gracias a Dios y a la Virgen que lo podemos vivir y lo podemos contar. Sí. Sé que ya tenemos oportunidad de seguir conversando, pero sabes que muchísima gente, entonces mi persona te admiramos mucho, te apreciamos mucho, reconocemos todos tus grandes logros personales y profesionales. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha gente también ha contribuido a eso, porque yo tuve de ustedes muchas enseñanzas y de lo que antecedieron. Es impresionante, pues, cuando yo no participaba y ahora me agrada mucho poder conversarlo con el profesor Gallego, que si fuera dudo tiene una identidad extraordinaria con la actividad deportiva y con la educación física en Venezuela. Su trayectoria es innegable y nadie puede negarlo de Manuel. Y nunca participé en aquellas diatribas que si los graduados, los no graduados, jamás en la vida. Y nunca se me olvida esa corte de ustedes, Marisa de Cabeza, Olivia Osorio, Olivia de Osorio ahora, Olivia. Y la cantidad de profesoras, ¿verdad? Que venían muchas de las escuelas normales, de las normales, que después hicieron matrimonio y se casaron con algunos egresados de la educación física, como Leo Ortega, con Malky, que se casó con Margarita, y así, y se pudo atomizar los docentes de la educación física y el deporte, ¿verdad? Con ese proceso de la universidad pedagógica, en donde creció la formación de los profesores de educación física. Claro, hubo antecedentes, porque en el sentido de que los que se iniciaron, como el profesor Artiaga y como otros egresados que se dedicaron al proceso del deporte y la educación física. Sin lugar a duda, hoy día, científicos de la ciencia aplicada al deporte, como Pedrito Alexander y muchísimos muchachos egresados del pedagógico, están así, que hasta el sol de hoy una de las especialidades de mayor demanda, no solamente en Caracas, con el anterior pedagógico Instituto y Universidad de la UPEL, en muchas universidades del país que egresan profesores de educación física, en donde ya la educación física se alargó los pantalones, gracias pues a mucho del esfuerzo de los que nos antecedieron. Claro, a ellos le debemos que se haya mantenido viva la llama, porque si no, de las cenizas era muy difícil levantarlas. Así es. Bueno, bien, un abrazote. Igualmente, qué sorpresa. Es una grata sorpresa. Yo pensaba hablar nada más con el príncipe, pero bueno, hablé con la reina. Yo le dije, me deja ahí a mí al final. Qué bien. Un placer verte. Mucho cariño, igualmente. Lidia, siempre te tengo, cada vez que paso por ahí por la sala te veo en la fotografía de nosotros. Ah, qué bueno. Encantado. Igualmente.